Buenas a todos. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo un ejercicio que va a estar saliéndose un poco de lo que siempre miramos de firmas o empresas que eligen una cantidad a producir en función de sus costos operativos. Y lo que vamos a estar mirando son empresas que por ahí tienen costos fijos hundidos muchos mayores, como por ejemplo, no sé, una empresa, una concesionaria de autopistas, o una empresa de electricidad, o una empresa que provee gas, en el que hay decisiones no de cuánto producir, pero también de qué capacidad para producir uno tiene que tener, ¿sí? La firma. Entonces, en general, el tamaño de planta o el tamaño de las máquinas o el tamaño de la autopista que yo voy a tener es una decisión que se toma en distintos horizontes de cuántas cabinas, de cuántas personas dentro de la cabina de peajes pongo o cuántos metros cúbicos de gas llevo desde un lado al otro. Entonces, acá lo que vamos a estar viendo es jugar un poquito con esos dos tipos de horizontes de tiempo y vamos a ver cómo las distintas decisiones que una firma o una empresa se va a tener que enfrentar. Entonces, nosotros tenemos una empresa de servicios públicos. En general, toda esta literatura se utiliza para analizar los servicios públicos, que posee la siguiente función de costos totales en el largo plazo, donde los costos totales, fíjense que no dependen de un parámetro alfa más beta multiplicado por la cantidad que vos producís, donde alfa representa los costos marginales de operación y beta los costos marginales de capacidad. ¿Sí? Mantener la fábrica. Una fábrica más grande es más caro que mantener una fábrica más chica. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Eso es lo que me viene a decir el beta. Así, si la firma construye una planta con capacidad para producir Q unidades y produce con su capacidad pleno, sus costos operativos serán alfa Q y sus costos de capacidad beta Q. Beta y alfa son numeritos, ¿sí? En el corto plazo se supone que la firma no puede variar el tamaño de su planta, por lo que sus costos totales serán, costo total de corto plazo, alfa Q más beta Q0, donde fíjense que beta Q0 representa el costo fijo de contar con una planta de tamaño Q0. Entonces, yo de acá a un año me digo, o acá a 2 años digo, bueno, tengo que establecer un tamaño de planta, supongamos que yo digo Q0, entonces todos los meses vos vas a pagar beta por Q0 independientemente de lo que vos produzcas. Ahora, si vos empezás a producir, le vas a tener que agregar a tu costo el alfa por Q, ¿sí? Sería el costo marginal. Ahora, el objetivo de esta empresa pública es el de maximizar el bienestar social, medido en este contexto el de equilibrio parcial como la suma de excedentes de los consumidores y las firmas. Entonces, fíjense que acá arrancamos el enunciado diciendo una empresa de servicios públicos. Una empresa de servicios públicos tiene un objetivo distinto a una empresa privada de mercado típica como la concebimos, donde es maximizar beneficio. Acá lo que queremos hacer es maximizar el bienestar social. Y lo que estamos suponiendo es que los empresarios que dirigen esta empresa de servicios públicos tienen como objetivo y lo cumplen, lo tratan de cumplir. Entonces, las preguntas son, suponer que la demanda estimada por este servicio viene dada por Q igual a 100 menos 10P, ¿cuál será el tamaño óptimo de la planta? Suponer que luego de que la planta es construida, la firma enfrenta una demanda efectiva considerablemente menor que la estimada. Luego, suponer que la demanda efectiva es distinta y luego suponer que la demanda es muy distinta, ¿sí? Va mucho mayor. Entonces, acá lo que nosotros vamos a estar viendo es un concepto nuevo, que es la demanda estimada y la demanda efectiva, que básicamente es, bueno, yo estimo que voy a vender tantas unidades, o que la demanda va a ser tal, entonces yo pienso, bueno, durante todo este año, durante los próximos 3 años, construyo una planta de tal tamaño. Sin embargo, puede ser que a medida que pase el tiempo, la demanda efectiva que yo en algún momento estimé, por ahí cambió, y yo la había estimado mal. Entonces lo que vamos a ver es, bueno, un poco en esas situaciones cuáles son las decisiones que puede tomar la empresa. Bueno, para el y luego tenemos más incisos. Para cada una de las 3 situaciones anteriores, ¿cuál sería el ajuste en el tamaño de planta óptimo?
Y luego suponer, por último, que la firma se encuentra en el escenario del ítem D con una demanda superior a la estimada y que tiene la capacidad de ajustar el tamaño de planta. Pero dicha capacidad solo podría ser duplicada. Y acá nos da una situación particular que la vamos a ver en función de si que va a ser un trade-off entre aumentar o no aumentar tu capacidad de planta. ¿Sí? Ahora bien, el primer inciso, arranquemos por el principio, nos dice suponer que la demanda estimada por este servicio viene dada por Q igual a 100 menos 10P, que es una demanda normal, digo, típica que enfrentan los monopolios, una demanda lineal. ¿Cuál será el tamaño de planta óptimo Q0 que deberá construirse para proveer el servicio si alfa es 2? Acá ya directamente nos están diciendo el valor de alfa y beta. ¿Cuál será el precio óptimo? Entonces, dada la demanda estimada y el objetivo de la empresa pública, que es maximización de bienestar, el tamaño de planta óptimo será el que iguale el beneficio marginal social con el costo marginal de largo plazo. Entonces yo acá lo que voy a hacer es beneficio marginal igual a costo marginal. ¿Sí? Ahora, beneficio marginal social, no el ingreso marginal que vendría del ingreso total que derivo de la demanda que enfrenta la firma. ¿Sí? Entonces, el beneficio marginal social es la demanda inversa, que nosotros teníamos Q igual a 100 menos 10P, si despejamos P del lado izquierdo nos queda la demanda inversa y esto es lo que nosotros podemos considerar como el beneficio marginal social, 10 menos Q sobre 10. Esto, hasta ahora, igual que siempre. Con lo cual, en el largo plazo, la cantidad Q0 es una variable que la empresa elige, porque yo ahora estoy decidiendo el tamaño óptimo de planta. A mí, ¿cuánto me gustaría llegar a producir? Bueno, primero tengo que adecuar la planta. Y tengo que los costos de largo plazo es A más beta, que es igual a 2 más Q, que es igual a 6Q. Con lo cual, el costo marginal de largo plazo es 6, ¿sí? Que es la derivada de 6Q con respecto a Q, que es 6. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer la empresa de servicios públicos? Bueno, beneficio marginal social igual a costo marginal. Y lo que obtengo es una combinación de Q0 igual a 40 y de precio igual a 6. Entonces, esta solución, con un precio igual al costo marginal de largo plazo, hará que la firma tenga beneficios nulos y se maximice el excedente agregado. ¿Sí? Pueden calcularlo, a ver cómo son los beneficios, y simplemente hacen el ingreso total menos los costos. Y también pueden calcular el excedente del consumidor. Y luego pueden calcular la suma entre los dos. Ahora, fíjense que yo acá lo que estoy diciendo es, bueno, yo en el largo plazo Q0 lo puedo modificar, entonces estoy eligiendo, y aunque Q0 me quede en el largo plazo fijado en 40, yo sé que si la demanda es igual a la que yo estimé, en el corto plazo también voy a estar produciendo 40, ¿sí? A un precio de 6. Entonces, veamos el gráfico, que yo acá lo que tengo es, esto es el costo marginal de largo plazo, ¿sí? Que habíamos dicho que era 6, ¿sí? Ahora, esta es mi demanda. Traten de graficarlo, a ver si les sale. Y fíjense una cuestión. Yo igualo el costo marginal de largo plazo con el beneficio marginal social, que se igualan en este punto, que es igual a Q0 igual 40. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué es esta línea verde que se corta acá y tiene distintos trayectos? Esto es el costo marginal de corto plazo para un tamaño de planta óptimo de 40. ¿Qué quiere decir el costo marginal de corto plazo? Bueno, el costo marginal de corto plazo, habíamos dicho que era alfa, que era igual a 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que vos producís? Que son los costos variables de producir. Y el costo marginal es constante. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta 40. ¿Por qué? Porque a partir de 40 el costo marginal se me va a infinito, el de corto plazo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque yo no puedo producir 41. Entonces, querer producir 41 tenés un costo infinito. ¿Sí? A partir de 40. ¿Y cuál es la diferencia entre alfa más beta y alfa? Bueno, alfa más beta menos alfa es beta. Entonces, estos 4 es la diferencia entre el costo marginal de largo plazo
y el costo marginal de corto plazo, que son la suma del costo variable de producir más el costo operativo, ¿sí? Y beta es el costo operativo, que es igual a 4. Entonces, ahora la pregunta que viene es, bueno, esto es lo que vos estimaste y que si funciona, digo, la demanda efectiva que vos enfrentás es esta demanda estimada, listo, estás perfecto. Fíjate que estás produciendo por arriba de un costo marginal, en este punto, de corto plazo, a un precio igual a 6, pero vos estás teniendo en cuenta los costos operativos, con lo cual tu costo marginal es igual al beneficio. Ahora bien, suponer que luego de construida la planta de tamaño Q0 obtenida en el ítem anterior, la firma enfrenta una demanda efectiva considerablemente menor a que la estimada. Dada por Q igual a 35 menos 5P, si el tamaño de planta no puede modificarse en el corto plazo, ¿debería la firma seguir cobrando el precio determinado en A? Si no es así, justificar, mostrar en el gráfico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, la demanda que nosotros estimamos se quedó larga a lo que efectiva es. O sea, ahora la demanda que nosotros vamos a tener es interior. Si esto llegara a suceder en los ejercicios típicos del monopolio, ¿qué es lo que hace el monopolio? Bueno, el monopolio reajusta la cantidad que produce, ingreso marginal igual a costo marginal y listo. Saca un nuevo precio, digo, no le modifica mucho. Pero, en este caso, yo no puedo modificar el Q0, porque eso yo ya lo puse de antemano. A lo sumo lo que puedo modificar es el Q, la cantidad que yo produzco, y yo puedo achicar la cantidad que yo produzco. Y el punto ahí es ver si el precio que cobro sigue siendo el mismo o no. Entonces, si la demanda es inferior a la estimada y suficientemente baja como para cortar la curva del costo marginal de corto plazo en el tramo horizontal, no será óptimo para la empresa pública fijar un precio igual a 6, igual al costo marginal de largo plazo. Entonces vamos a ver este gráfico. Necesito que presten atención. Yo acá en violeta está dibujada la demanda efectiva. Y esto en negro era la demanda estimada. Fíjense si por su cuenta pueden replicar este gráfico. A ver si les da igual. Entonces, la pregunta es, bueno, yo antes tenía un excedente del consumidor que era este triángulo, ¿sí? En la situación ideal, yo había calculado este triángulo, iba a tener unos costos iguales a todo este rectángulo grande, ¿sí? Desde este punto a este punto, a este punto, a este punto, que estos costos iban a estar repartidos entre este rectángulo más grande, que iban a ser los costos operativos, y este rectangulito chiquito, que eran los costos de operación, no, los costos de producir, ¿sí? Que básicamente es alfa por 40. Y estos son beta por 40, ¿sí? 4 por 40, 160. Ahora, entonces, yo en este punto cubría los costos, mis beneficios eran 0, ¿sí? Y el excedente del consumidor era de este triángulo. Ahora, fíjense una cosa. Cuando yo me enfrento que la demanda efectiva es menor y considerablemente menor, ahora me surge un interrogante, porque es, ¿sigo cobrando el mismo precio que antes? Bueno, si yo cobro el mismo precio que antes, vendo la cantidad de 5, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser mis costos? Y bueno, mis costos van a ser los costos variables, van a ser este rectángulo chiquito que tengo acá, de 0 a 5 y de alfa y de 2, ¿sí? De este punto a este punto, que básicamente van a ser 10. Y después, los costos fijos, si se quiere, operativos, van a ser de este punto a este punto, que es beta, pero multiplicado por la cantidad 40. ¿Por qué? Porque esta es la capacidad que yo había elegido. Entonces, por más que ahora la demanda efectiva es menor, estos son los costos operativos que yo voy a estar enfrentando. ¿Sí? Con lo cual, si yo fijo este precio, fíjense, el excedente del consumidor es este triangulito chiquito, y los costos son estos más estos. Mis ingresos, ¿qué son? Bueno, mis ingresos van a ser este rectángulo C, tiki, 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 ¿sí? Más
esto que está acá abajo. Ahora bien, yo voy a tener pérdidas por un total de este rectángulo. Con lo cual, estamos en una situación que no nos gusta, pero bueno, digo, estas son las pérdidas que nosotros vamos a tener. Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué sucedería con el bienestar social? Que fíjense que el bienestar social nosotros lo estamos considerando como la suma de beneficios más excedente del consumidor. Si dado que yo ya tengo los costos fijos, porque Q0 es igual a 40, en vez de cruzar en este punto, cruzo en este punto. Y ahora se los voy a borrar. Todo esto que hicimos acá. Y si lo tienen anotado por ahí, anótenselo y hagan un gráfico al lado, ¿sí? Este mismo gráfico, y veamos cómo cambia. Porque pasar de este punto a este punto, ¿qué me genera? Bueno, me genera que el precio es menor. ¿Sí? O sea, vendo un precio menor y la cantidad es mayor. Hasta ahí, claro. ¿Cuáles van a ser los costos? Bueno, los costos van a ser los costos variables, va a ser este triángulo que yo tengo acá, que va a estar compensado por mis ingresos, entonces de costo variable yo voy a salir hecho, que va a ser 25 por 2, 50. Y los costos fijos, ¿cuáles van a ser? Bueno, de este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Y fíjense que ahora yo ni siquiera estoy cubriendo nada de los costos fijos, porque antes yo ¿qué cubría? Bueno, antes yo cubría este rectángulo C, porque yo como tenía el precio acá, mis ingresos eran acá, y este C por lo menos lo cubría, entonces la pérdida total era este rectángulo que yo les estoy señalando acá. Pero ahora la pérdida total va a ser mayor, va a ser este rectángulo que yo estoy marcando acá. Y la pregunta es, bueno, eso por el lado de la firma, o sea, es entendible que si vos tenés los mismos costos fijos y ahora estás vendiendo más pero a un menor precio, probablemente estés cubriendo menos los costos fijos, lo cual tiene sentido. Entonces, si solamente me importara la firma, yo te diría, che, me parece que estás peor porque ahora, además del rectángulo este, se te está sumando el rectángulo C. Pero veamos qué sucede con la otra pata, que la otra pata es el excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor me dice, bueno, mirá, si vos pasás de este punto a este punto, este triángulo se va a agrandar a este triángulo que viene acá y viene acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser la suma de C y del triangulito B? Ahora, fíjense que la pérdida de beneficios, que en realidad es el aumento de las pérdidas de parte de la empresa, va a estar compensado, ¿por qué? Por el aumento del excedente del consumidor. Entonces, este C, como que mucho, a mí no me va a decir mucho, porque en realidad, bueno, aumentan las pérdidas de las firmas, pero se compensa porque aumenta el excedente del consumidor. Con lo cual, como esto es una empresa que está maximizando bienestar social, en términos agregados no le cambia mucho. Pero sí lo que le cambia es que estamos ganando netamente todo el triángulo B. O sea, de este punto a este punto a este punto. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque está aumentando la cantidad y el precio es menor. Y obviamente la firma va a tener beneficios negativos. ¿Por qué? Bueno, justamente porque este rectángulo que yo tengo acá no lo estoy cubriendo con ingresos. Entonces voy a tener beneficios negativos. Va a estar compensado en parte por el aumento del excedente del consumidor, por este triángulo, pero netamente voy a salir perdiendo con todo este trapecio, creo que es. ¿Sí? Ahora bien, pero fíjense que a mí no me conviene seguir cobrando el precio de antes, que era 6. Si la demanda es muy, muy, muy chica, por ahí me conviene irme al precio más bajo del costo marginal de corto plazo y por lo menos cubro parte de tengo más pérdida, porque ahora es todo este rectángulo más C, pero lo compenso en parte con esto con excedente del consumidor y esto también con excedente del consumidor, ¿sí? Que antes no lo tenía compensado. Entonces, en términos de W, de bienestar, voy a estar mejor. La pregunta que sigue, bueno, acá yo se los dejé escritos, si quieren saquen un screenshot, después lo miran bien.
Pero fíjense que la ganancia de pasar de cobrar 6 y vendiendo 5 a cobrar 2 y vendiendo 25 es el triángulo B, ¿sí? Que es 40. Entonces yo estoy mejor en términos de 40, con más pérdidas de la firma, que va a ser 4 por 40 igual 160, que en principio debería ser cubierta. Digo, acá no estamos evaluando que la firma va a cerrar porque tiene beneficios negativos, que podría pasar, pero acá no lo estamos evaluando. Bien, esto por un lado. Repetir el ítem B, pero suponiendo que la demanda efectiva es Q igual a 80 menos 10P. Entonces, si nosotros graficamos esta demanda, la demanda se nos corre hacia adentro, ¿sí? O sea, es menor a la estimada, pero de una manera distinta. Antes la demanda era tan chiquita que nos cruzaba por este punto y ahora nos está cruzando por este. Y la pregunta es, bueno, ¿ahora qué precio nos conviene cobrar? Y esa es una pregunta interesante. Entonces, obviamente, si yo cobro este precio, nos va a suceder algo similar a lo que nos sucedía antes. ¿Que cuál era? Bueno, cuando yo cobro el precio de largo plazo, el del costo marginal de largo plazo, yo tengo un excedente del consumidor que es este triángulo que está acá. Costos variables, que son este rectángulo que está acá, e ingresos, digo, costos fijos por todo este cuadrado, por todo este rectángulo, e ingresos por el triángulo, por el rectángulo este que está acá, ¿sí? Que yo les estoy marcando acá. Entonces, esto yo lo veo compensado, esto es ganancia de bienestar y esto es pérdida total, ¿sí? Esto es la empresa en números rojos, ¿sí? Con beneficios negativos. Entonces, la empresa tiene beneficios negativos y yo tengo este triangulito de excedente del consumidor. Entonces, la pregunta es, bueno, pero por ahí te conviene comprarte un precio menor, como en el caso anterior, porque por ahí podés ganar por excedente del consumidor. Total, los costos fijos ya los estás asumiendo. Y lo que nos dice es que el punto de cruce es acá, ¿sí? Que es un poquito más arriba que 2. Y fíjense lo que sucede. Si yo cobro este punto, en este punto, precio igual a 4, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Bueno, por un lado, los costos fijos van a seguir siendo los mismos. Este punto, este punto, este punto, este punto. Todo este rectángulo. Pero, y los costos variables van a ser este, acá, acá y acá. Cuando yo cobro este precio, mis ingresos van a ser esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Entonces, los costos fijos, ¿sí? Yo los estoy cubriendo. Perdón, los costos variables, yo los estoy cubriendo. Los costos fijos, yo voy a estar cubriendo todo esto. ¿Sí? Y el excedente del consumidor, ¿cómo se modifica? Bueno, me aumenta todo esto, ¿sí? Obviamente yo todo esto que yo tenía acá, que era de ingreso, lo pierdo, se me reduce, ¿sí? Sigo cobrando esto, pero la demanda gana como excedente del consumidor el triángulo E. Y además estoy recuperando parte de los costos fijos F. ¿Sí? Entonces, estoy teniendo menos pérdida y más excedente del consumidor. Y este triangulito, está bien, lo pierdo por parte de vista de la empresa, pero lo está ganando el excedente del consumidor. ¿Sí? Y esto, bueno, es un costo fijo que yo lo estoy cubriendo. Este es el costo fijo que ahora, antes yo no cubría y ahora cubro. Y todo este rectángulo que está acá, o sea, el triangulito E más esto que está acá, es un costo fijo que yo no lo estoy cubriendo, pero en parte está siendo compensado por el mayor excedente del consumidor. Entonces, acá lo que me conviene es cobrar este precio, con esta cantidad. La pregunta es, ¿yo me podría ir a este punto como en el inciso B anterior? Y el tema es que no, porque fíjense que yo no puedo producir más que 40. O sea, incluso si aún me conviniese, pero no me conviene, o sea, no me conviene porque no es factible, ¿sí? Porque yo elegí la capacidad de 40. Bien, eso por otro lado.
Entonces, en el gráfico anterior, la curva de 2 representa este caso, la asignación eficiente corresponde a un precio de 2 igual a 4, ¿sí? Que es a mí lo que me gustaría, por ya lo que vimos antes, digo, lo que maximiza el bienestar, total los costos fijos ya están fijos, y con esto cubro el costo variable, pero estoy ganando todavía esta parte. Y aparte, fíjense que si yo me moviese de este punto a este punto, está bien, estoy teniendo este F, no lo cubro como costo fijo, y esto tampoco, pero lo estoy ganando como excedente del consumidor porque es el triángulo grande. Entonces, lo estaría compensando. Es algo muy similar a lo que sucedió antes. Lo que pasa es que yo no puedo llegar porque Q es 40 como máximo. Pero bueno, me voy a todo lo más abajo que puedo. El rectángulo F es apropiado por la empresa, ¿sí? Que es lo que recupero de las pérdidas, y el triángulo E por los consumidores. En el corto plazo la firma sigue soportando un déficit, en este caso igual a 80, o sea, menos que en el inciso anterior, ya que el precio 4 es superior a los costos marginales operativos, ¿sí? Y ayuda a recuperar parte de los costos de capacidad. Yo costo de capacidad y costo fijo le estoy llamando acá lo mismo, porque estamos hablando de corto plazo. El siguiente inciso nos dice el caso inverso, donde la demanda efectiva es mayor a la demanda estimada. Entonces, fíjense, ahora la demanda efectiva, yo me quedé corto y lo que yo estoy enfrentando es una demanda efectiva mayor, la amarilla. Entonces, ¿a mí qué es lo que me convendría cobrar? Bueno, para maximizar el bienestar, medio que ya lo sabemos, que yo debería cobrar este precio, donde el costo marginal de largo plazo, ¿sí?, se iguala al beneficio marginal social. Y yo estoy cubriendo todos los costos como firma, tengo beneficio cero y maximizo el excedente del consumidor. Digo, eso es el objetivo de la empresa pública. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que está sucediendo es que yo no puedo cobrar este precio, porque para cobrar este precio necesitaría vender esta cantidad, y esta cantidad yo no la puedo vender porque la fijé en 40 antes. Entonces, fíjense una cosa, que yo lo que voy a hacer para poder abastecer a la demanda es tener que cobrar el precio 3 igual a 8, ¿sí? Donde la demanda se corta con la oferta, que es el costo marginal de corto plazo. Y la pregunta es, ¿qué sucede en este punto? Bueno, pasar de este punto teórico, que yo no lo puedo llegar, digo que yo sé que es el que maximiza el bienestar social, ¿qué pasa si paso a este punto? Bueno, en este punto lo que sucede es que yo voy a tener menos bienestar social que en el punto teórico, eso seguro, digo que porque es el que maximiza el bienestar social. Pero veamos qué pasa con cómo cambia el excedente del consumidor y cómo cambian los beneficios. Entonces, por un lado, yo tenía un excedente del consumidor que era, traten de imaginárselo, este punto, este triángulo. Cuando yo paso de acá a acá, lo que estoy perdiendo es este trapecio, que está conformado por este rectángulo y este triangulito chiquito. ¿Sí? La pregunta es, che, ¿por qué se reduce todo? Porque vos estás teniendo un precio más alto y una cantidad menor. Entonces, yo como bienestar social estoy peor porque todo este trapecio me lo sacaron. Básicamente se lo sacaron a los consumidores. Sin embargo, podemos argumentar que parte de ese trapecio se ve compensado en la función de bienestar social. ¿Por qué? Bueno, porque ahora yo voy a pasar a tener beneficios positivos. Porque fíjense que mis ingresos totales van a ser el precio que yo cobro por la cantidad que yo produzco, que es todo este rectángulo grande, y esto van a representar los costos variables, que van a estar cubiertos por el ingreso total. Estos van a representar los costos fijos, que van a estar cubiertos por el ingreso total. Y esto, que son los ingresos por arriba del costo, representan beneficios positivos. ¿Sí? Porque el costo es todo este rectángulo grande y este rectangulito de 8 a 6 a 40 son beneficios. Entonces yo podría decir, bueno, vos perdés este rectángulo por excedente del consumidor, está bien, pero lo estás compensando en parte con los beneficios que está teniendo la firma. Que es un poco lo que pasaba al revés. Antes yo ganaba excedente del consumidor y
O sea, yo perdía como empresa porque tenía que cobrar un precio más barato y no podía costear los costos fijos y te decía, bueno, en parte lo compenso con el excedente del consumidor. Pero ahora te estoy diciendo al revés. Bueno, ahora, como la capacidad la tengo fija, te tengo que cobrar un precio más caro, perdés un montón de excedente del consumidor, pero parte de esa pérdida está compensada por los beneficios mayores. Que está bien, que nosotros decimos que son beneficios mayores que compensan, porque nuestra función de bienestar social suma excedente del consumidor más beneficios. O sea, W es igual a beneficios más excedente del consumidor. Ahora, lo que yo no voy a estar compensando es este triángulo. Esto es una pérdida de bienestar. Entonces yo la podría calcular como el cambio en el excedente del consumidor menos el cambio en el beneficio es este triangulito. ¿Sí? Entonces yo estoy peor que cómo, que cuándo, que en el punto teórico, ojo. Pero en el punto teórico yo no puedo llegar porque justamente fijé antes en 40 y la demanda se me fue muy arriba de lo que yo había estimado. Entonces, a modo de resumen, yo acá les dejo en cada uno de los incisos cómo varía Q y cómo varía P. Fíjense, chequéenlo, traten de hacer los gráficos, los 4 gráficos, y ver cómo se va modificando. Este es un ejercicio que simplemente hay que graficarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que salga, hasta que entendamos qué es lo que estamos haciendo, hasta que digamos, bueno, estos son los costos fijos que pierde tal empresa, estos son los excedentes del consumidor que pierden los consumidores, y lo que ganan y lo que se ve compensado y lo que no. Entonces, cuando la demanda de corto plazo versus la demanda de largo plazo, que yo estimé, ¿sí? Esta es la estimada. Cuando es igual, 46. Cuando es muy menor, vendo menor cantidad a un precio de 2. Cuando es menor, pero por arriba del costo marginal de corto plazo, el precio es un poquito más alto que antes y la cantidad es 40. Y cuando es mayor, la cantidad sigue siendo 40 porque yo la fijé y el precio es igual a 8. Fíjense que yo siempre lo que voy a estar tratar de hacer es llegar a la cantidad 40 y luego subir al precio. Que básicamente, si yo lo grafico, este es el corto plazo, yo lo que voy a estar haciendo siempre es la demanda igualando al costo marginal de corto plazo. En este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Lo único destacable es que en el caso A, justamente se me da el caso donde yo tengo el costo marginal de corto plazo. Coincide con el de largo plazo porque yo había estimado bien la demanda. Digo, yo en el largo plazo siempre lo que voy a estar haciendo es, si yo no tuviese costos de reajustar, siempre estaría haciendo lo mismo. Demanda igual a costo marginal de largo plazo. Y chao. Y así maximizo el bienestar del consumidor. Bien, pero el ejercicio no termina acá. Para cada una de las 3 situaciones anteriores, ¿cuál sería el ajuste en el tamaño de planta óptimo que debería realizar esta empresa en el largo plazo? Acá lo que vamos a tener que hacer es, bueno, en vez de estimar la demanda antes, vemos la demanda que hay y hacemos lo mismo que hicimos en el primer inciso. Digo, beneficio marginal social igual al costo marginal de largo plazo, punto. O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo que pasa es que ahora vamos a tener demandas distintas. Yo acá, en principio, aplicar en el largo plazo es el mismo aplicado en el ítem A. Cuando la firma decidió su tamaño de planta, es decir, ajustar la capacidad tal que la demanda sea igual al costo marginal de largo plazo. Y yo acá les hice un cuadrito donde digo, en cada situación, cuando la demanda es muy menor a la demanda de largo plazo, estimada, ¿no? Q debería ir variando y el precio es este, pero el Q de largo plazo óptimo siempre va a estar en función del precio, ¿sí?, que es el beneficio marginal social, que va a igualarse al costo marginal de largo plazo. Entonces, siempre va a ser 6 y la capacidad óptima debería ser aquella que iguale la demanda con 6. O sea, que lleve la demanda a un precio igual a 6. En el primer caso es 40, que ya lo habíamos sacado en el inciso A. Luego es 5 cuando cae mucho la demanda, en una demanda intermedia 20 y una demanda mucho mayor, la cantidad óptima que yo debería decidir sería 60. ¿Sí? Ahora bien, suponer por último, este es un ejercicio, una vuelta de rosca más, que la firma se encuentra en el escenario del ítem D, con una demanda mayor a la estimada, es decir, no estamos en el punto de bienestar social óptimo, teórico,
estamos cobrando un precio más alto vendiendo una cantidad de 40, con una demanda superior a la estimada y que tiene la capacidad de ajustar el tamaño de planta. O sea, lo que nos dijo en el inciso anterior, pero yo lo llevaría a 60, ¿sí? A mí me gustaría llevarlo a 60. Sin embargo, dicha capacidad solo podría ser duplicada. O sea, no es que yo puedo ajustar el tamaño de planta como a mí me guste, sino que digo, es esta que tenés en 40 o la llevas a 80. ¿Debería la empresa ampliar su capacidad al doble o permanecer con su capacidad inicial? Justificar. Entonces acá lo que estamos viendo es, bueno, yo estoy en una situación que no es la que mejor podría estar, pero me plantean una alternativa. Entonces yo lo que debería comparar es, bueno, mi alternativa me genera un bienestar social mayor que mi no alternativa, digo, que la situación que estoy hoy. Y para eso yo debería comparar, bueno, a mí me gustaría irme a 60, pero me estoy yendo a 80. Y voy a tener un problema parecido entre el inciso, si se quiere, B o C y el inciso D. O sea, voy a estar comparando qué pasa cuando estoy con una demanda por encima y vis a vis una situación con la que estoy comparando una demanda que estoy abajo. Y ahora lo vamos a ver en el gráfico. Pero digo, fíjense, y de vuelta, hagan el gráfico ustedes. Yo estoy en esta demanda. En este momento yo me encuentro en un costo marginal de corto plazo acá. ¿Sí? Habíamos dicho que a mí, ¿qué me gustaría? Bueno, a mí me gustaría vender esta cantidad. Sin embargo, esta cantidad es imposible, porque no puedo. Pero lo que sí puedo hacer es, bueno, dado que yo puedo producir hasta 40, produzco 40, pago esto lo tengo de beneficios, ¿sí? Y esto lo tengo de excedente del consumidor, y esto es la pérdida por no haber estimado bien, ¿sí? Básicamente G. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy en una situación como esta, donde mi costo es de 80? Y esto es lo mismo que analizamos en el inciso C. Bueno, acá lo que me está diciendo es que, bueno, a mí me gustaría que el precio esté acá, en 4. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque yo ahí estoy cubriendo una parte de los costos fijos. Pero, fíjense, ahora yo el precio óptimo de largo plazo, que antes me era inalcanzable, yo lo puedo poner, que era 6. Lo que pasa, ¿qué sucede si yo pongo el precio 6? Bueno, si yo pongo el precio 6, voy a estar produciendo 60, ¿sí? Pero voy a estar teniendo un ingreso total de este triángulo, este rectángulo. Voy a estar teniendo un costo fijo, un costo variable de este rectángulo, ¿sí? Y voy a estar teniendo un costo fijo igual acá, a todo este rectángulo grande, ¿sí? Que parte va a estar compensado por perdón, no va a estar compensado por nada porque el excedente del consumidor es G, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo me voy acá? Bueno, si yo me voy a un punto como este, que era lo que nosotros habíamos obtenido, que es lo que hay que hacer, yo parte del costo fijo lo estoy compensando con los ingresos totales y el excedente del consumidor me aumenta en H y este triangulito, ¿sí? Entonces solamente yo no estoy cubriendo parte de J. Ahora, fíjense una cosa, que en definitiva lo que me está sucediendo es que J son los beneficios negativos. Entonces pasar a una planta con capacidad de 80, mi punto óptimo va a ser este y me va a generar beneficios negativos iguales al triangulito J. ¿Pero qué me planteaba el ejercicio? Bueno, el ejercicio me planteaba, ¿te conviene pasar de un punto como este a un punto como este? Y bueno, la pregunta es la siguiente. Si yo paso de un punto como este a un punto como este, voy a tener varias cosas. Bueno,
estos costos los voy a estar compensando. ¿Sí? Voy a tener más costos porque voy a producir más, pero los voy a estar compensando. Entonces, I va a estar compensado. Ahora, H, todo este triángulo es un aumento del excedente del consumidor, lo cual estaría bien. ¿Sí? El área H es un aumento del excedente del consumidor que va a compensar parte de las pérdidas, porque las pérdidas van a estar formadas por H más J, ¿sí? Los beneficios negativos. Entonces H va a estar compensado, igual que I, ¿sí? Que I va a ser un aumento de los costos, pero va a estar compensado porque el ingreso, porque el precio es mayor que 2, porque el precio es 4. Entonces H no me preocupa tanto, I tampoco me preocupa. Lo que sí me preocupa es que yo voy a aumentar mis pérdidas en J, seguro que no las voy a estar compensando con nada. Sin embargo, voy a estar aumentando mi excedente del consumidor en G, que eso no me lo va a compensar nada tampoco negativamente. Con lo cual, yo eventualmente lo que voy a tener que estar evaluando es si G pesa más que J. Porque si G pesa más que J, es más grande, a mí me conviene ir a un punto como este. Porque J es muy chiquitito y entonces G, el aumento del excedente del consumidor, es mayor que la pérdida neta de pasar este punto. Si G es muy chiquito y J es muy grande, entonces no me conviene quedarme en este punto. Entonces fíjense que pasar de una situación a la otra va a depender exclusivamente de los tamaños de los triángulos. Y en definitiva de los tamaños de G y de J. Porque H no me interesa, ¿por qué? Bueno, porque va a ser una pérdida, pero va a estar compensada por el excedente del consumidor que yo gane. Y este que estaba ahí, que era I, creo, también va a ser una pérdida, un aumento de los costos, pero va a estar compensado por el ingreso total. Ni siquiera se va a contabilizar como pérdida. Pero acá lo clave es que, bueno, si yo pasar de este punto a este punto, que no es pasar a este, porque este es uno posible, pero habíamos dicho que si yo tengo esta capacidad de 80, el óptimo se vuelve este punto, lo que voy a tener que estar comparando es G y J. Entonces, el gráfico anterior presenta la situación. Fíjense, si la empresa duplica su capacidad, la demanda cortaría en la proporción vertical. La ganancia de bienestar en este caso sería G más H más I. Por otro lado, la expansión simplificaría un costo de capacidad igual al área H más J más I. Entonces, nada, acá el trade-off me queda entre si G es más grande que J, me conviene expandirme, si es al revés, no me conviene expandirme, me conviene quedarme en una situación subóptima. Entonces, eso es un poco el ejercicio. Yo lo que les recomiendo, se hizo largo al final, pero la idea es que entiendan el ejercicio, que hagan los gráficos, que entiendan qué representa cada área, qué representa cada rectángulo, qué representa cada triángulo, qué supone pasar de un punto al otro en términos de ganancia de excedente del consumidor, en términos de aumento de las pérdidas o aumento de los beneficios de la empresa, y luego que evalúen eso conjuntamente en función del W, que es la suma de los dos. Así que bueno, así es como se resuelve.